Muy buenas tardes, queridos socios y amigos del Centro Riojano de Madrid. Bienvenidos a este lunes de Pascua al Centro Riojano y en un día en el que contamos con la presencia de Conrado Escobar Las Heras, que es el candidato a la alcaldía por el Partido Popular en la ciudad de Logroño, la capital de La Rioja, y el cual pues, nos alegramos enormemente que hayas venido al Centro Riojano, Conrado, pues para contar un poco, a charlar un poco con los socios, que es un poco así como se ha planteado. Antes de cederle el turno, pues me gustaría poner un poco el antecedente de quién es Conrado. Conrado, licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, es experto en Derechos Humanos por la Facultad de Estrasburgo, de Derecho de Estrasburgo. Forma parte de la directiva nacional del Partido Popular, ha sido diputado nacional en el Congreso de los Diputados, también ha sido consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del Gobierno de La Rioja y aquí bueno, pues ha estado representando diferentes actos, entre ellos el Trofeo Vestido Luzo Rioja y Oro. Ha sido también teniente alcalde y portavoz del Ayuntamiento de la ciudad de Logroño y secretario general del Partido Popular de La Rioja. Y hay una frase, Conrado, que yo creo que es muy tuya y déjame utilizarla en esta ocasión, y es que dices que te gusta Logroño y te importa Logroño. Y yo creo que eso es un poco lo que vas a trasladarnos, ¿no?, en el día de hoy. Además de decirles a todos ustedes que conoce muy bien Logroño, a los logroñeses, es peregrino del Camino de Santiago y tiene una promesa que le hizo a su madre ya fallecida y que llegaría a ser alcalde. Así que, Conrado, bienvenido al Centro Riojano de Madrid, bienvenido a tu casa y bueno, pues ante ti el público del Centro Riojano. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a ti como presidente y a toda la Junta que nos acompaña. Y como muy bien señalabas, yo creo que quizás lo más importante sea no tanto lo que yo pueda decir, que a lo mejor en algunos fragmentos pueda ser un poquito cansino, ¿no? Venir aquí así a hablar, a ganar el voto ahora mismo que estamos en campaña, pues me parece improcedente. Pero lo que sí que me parece muy procedente es hablar de Logroño desde el corazón. Don Mario Garcés, muy bienvenido, muy bienvenido. Lo que sí que me parece procedente es hablar de Logroño desde el corazón y plantearnos aquí, en este ambiente, pues qué Logroño queremos, por decirlo así, o cómo se ve Logroño desde este rinconcito de La Rioja, que es el Centro Riojano. Así que yo voy a referirme telegráficamente a las cuestiones que a mí me preocupan como logroñés y también como político. No lo he mencionado, pero me acompaña también Rosa, que es presidenta de AFAMER y activista del Centro Riojano, casi hay que decir, ¿no? Porque pasa más tiempo aquí que en Logroño, que eso habrá que corregirlo, ¿no? Ese tipo. Es una broma, Rosa, es una broma. Es una broma. Se ha incorporado, para quien no lo conozca, me van a permitir que lo subraye, Mario Garcés, que es destacado miembro del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y ha sido anteriormente secretario de Estado de Políticas Sociales con Dolors Montserrat. O sea que se lo agradecemos especialmente a Mario. Decía que lo que quería, de alguna forma, es, en este ambiente más íntimo, más recogido, pues qué Logroño queremos y cómo se ve Logroño, ¿no?, desde aquí, y cómo se percibe el futuro de Logroño, que para mí es lo más importante. Y para eso voy a decir así 3 ideas telegráficas. Una, ¿dónde está la esencia de Logroño? Me voy a detener en ello. 2, ¿qué problemas, qué amenazas veo yo ahora mismo en la política local logroñesa? Y 3, ¿qué proyectos de futuro tienen que tener nuestra ciudad? La primera de las cuestiones es cuáles son los elementos, lo que caracteriza el ADN logroñés, ¿no? Pues, cómo no, el vino. Logroño es la capital de la comunidad autónoma con nombre de vino,
es donde está la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja, que es la institución más veterana y, dicho sea de paso, una institución auspiciada por el consenso que ahora algunos se empeñan en romper, que eso es muy importante, porque hay un fondo de comercio fundamental en torno a Rioja. Bien, pues esa denominación de origen, su domicilio es Logroño. Eso significa que 600 bodegas están de alguna manera representadas en la ciudad de Logroño. Y eso nos conecta con la cultura más vitivinícola y lo mejor de la antropología vitivinícola riojana, ¿no? Tenemos multitud de calados, algunos de propiedad municipal, hay diferentes proyectos, no me voy a detener en ello, que quiero activar. Tenemos edificios singulares vinculados al vino en el casco antiguo logroñés. Luego el vino forma parte de nuestra identidad logroñesa. Segundo elemento para mí fundamental y que nos conecta a España. Hay dos itinerarios, uno fluvial y otro es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es primer itinerario europeo que vamos a contar, que no se sepa, y está plagado de leyendas, algunas ha referido Mario Garcés en alguno de sus libros, en Santo Domingo de la Calzada, pero Logroño tiene mucho que ver y está muy conectado al Camino de Santiago. Es atravesado todo el casco antiguo y marca, de alguna manera, el crecimiento urbano de la ciudad. Y el segundo eje emocional, que también me propongo recuperar para la ciudad, es el río Ebro. Tenemos una historia de diálogo fluctuante con el río Ebro, porque el urbanismo logroñés ha ido separándose de ese río. Y lo que tenemos que hacer es precisamente reconectarnos con el río Ebro, que el río Ebro sea la avenida no solamente fluvial, sino la avenida emocional de Logroño. Eso pasa por intervenir también en el urbanismo. Luego, esos son ejes fundamentales. Hay otro eje que ya nos acerca a la economía, hay otro eje, hay otro, digamos, punto de identidad logroñesa. Logroño en el año 95 fue primera ciudad comercial de España. Es decir, que teníamos a gala haber sido, durante muchos años, un referente comercial que desafortunadamente se está perdiendo ahora mismo. Es decir, mucha gente venía a Logroño desde Pamplona, desde San Sebastián, de Bilbao, por poner sitios cercanos, simplemente a comprar, porque se suponía que ahí teníamos un producto que a lo mejor, con permiso de Madrid, que en Madrid hay de todo, ¿no? Es que quiero salvar las distancias, pero en Logroño era un referente que ahora mismo tenemos la obligación económica de activar ese comercio que para mí es absolutamente definitorio de lo que es la ciudad. Y por último, quizás el intangible que nos hace más logroñeses es que Logroño es una ciudad abierta. Logroño es una ciudad que no solamente por razones históricas siempre se nos ha definido como cruce de caminos, encrucijada, La Rioja y por definición Logroño también, y ahora Logroño está perdiendo pulso en comunicaciones. Lo comentábamos antes a los medios de comunicación, está perdiendo pulso en materia ferroviaria, porque se está desconectando de los principales ejes ferroviarios de toda Europa, de España, está perdiendo pulso en materia de carreteras porque hay algunas obras que, bueno, pues parece que no avanzan. Mario Garcés también tuvo mucho que ver en ese impulso en materia de infraestructuras y, por supuesto, el aeropuerto, que fue una gran apuesta política, pues ahora parece que se quiere aparcar, si se me permite la expresión. Y en esa radiografía acelerada de los puntos fuertes y de las, en cierto modo, de las debilidades que ahora tenemos, la ciudad concretamente afronta una extraordinaria paradoja. Y es que un proyecto como es el de integración del ferrocarril, que es decir, que supone intervenir en 6 kilómetros en la trama urbana logroñesa y cerrar esa herida, es decir, hacer más permeable la ciudad, soterrando la vía, eso es un proyecto que concitó y consensuó los esfuerzos de la Administración del Estado, a través del Ministerio, del Ayuntamiento logroñés y del Gobierno de La Rioja. Bien, pues desafortunadamente ese consenso se ha roto y el resultado es que, por ejemplo, tenemos una estación de autobuses que ahora mismo
lleva 2 años, no más de 2 años, entregada y no está abierta. Eso ya daría para hacer una lectura en el plano político. No es el momento hoy de extendernos en las confrontaciones, pero es evidente que eso indica una muy mala gestión en ese tema. Luego, esos son los ejes que definiría, a mi modo de ver, Logroño. Hay otros aspectos, pero esa es la primera de las ideas que quería compartir. La segunda de las ideas es cómo se percibe o cómo veo Logroño ahora mismo, por lo menos en la legislatura esta que vivimos, ¿no? He dicho cuáles son las fortalezas y yo quiero volver a mejorar, a afianzar esas fortalezas. Logroño conectado, Logroño comercial, ciudad Santiago, el río Ebro, las comunicaciones, son fortalezas que me propongo y que debemos recuperar como ciudad. Pero ¿qué estamos viviendo en Logroño ahora mismo? En Logroño ahora mismo estamos viviendo un momento en el que el protagonismo no son esas cuestiones y ni siquiera son las preocupaciones de los logroñeses, que puedan ser, cómo no, pues cómo va la economía, cómo va el empleo, cómo va la inflación, cómo afecta la inflación. Ese tipo de cuestiones pues han pasado a un segundo plano. Y lo que ahora mismo condiciona, marca la agenda de gobierno es, pues por decirlo coloquialmente, pinturas y volardos. Lo explico. Un concepto de movilidad urbana que está llevando a segmentar, a dividir la ciudad con carriles bicis en contra del sentido de la circulación, por poner un ejemplo, y sobre todo en contra del sentido común de la gente, en contra de los comerciantes, en contra de los vecinos y en contra de un público que en Logroño es cada vez más numeroso. Me estoy refiriendo a la gente mayor. Tenemos una población en Logroño longeva, pero con una edad media muy alta y que necesitan, lógicamente, que la ciudad sea previsible en lo urbanístico y no salpicar la ciudad con obstáculos permanentes, que es lo que está pasando. Es decir, por buscar el símil, se ha buscado el modelo de movilidad que plantea, por ejemplo, Ada Colau en Barcelona, ¿no? Que es el modelo más intensamente legítimo, pero más intensamente radical y divisivo, ¿no? Y el resultado, ¿cuál es? Pues que la ciudad está ahora mismo muy crispada con ese asunto, cuando la ciudad tenía que ser, y debe de ser, a mi modo de ver, un espacio de convivencia y de consenso. Dividir ayuda poco en una ciudad, y más en una política local. Luego, eso es lo que condiciona y lo que marca ahora mismo la agenda política. Y mientras tanto eso sucede, pues nos hemos olvidado, por ejemplo, de que la pobreza, desafortunadamente en La Rioja y en particular en Logroño, aunque no ocupe titulares informativos, ha subido un 80% la pobreza severa, que es un dato importante, que en los últimos 3 años prácticamente 300 comercios han cerrado y que de forma silente pero continuada avanza preocupantemente una situación que castiga sobre todo a la gente mayor, y me estoy refiriendo a la soledad no deseada, que es cada vez, hay episodios cada vez más intensos, más preocupantes, que requieren lógicamente de toda nuestra atención, ¿no? Eso es lo que yo veo. Y ahora, y acabo ya. ¿Y qué me propongo hacer con esas fortalezas, con esas amenazas que yo veo, que percibimos? ¿Qué me propongo hacer? Pues yo quiero aplicar un poco lo que debe de ser la buena política, que es la del sentido común y la de la gestión. Primero, recuperar consensos que no se tenían que haber perdido. Si un proyecto como es el soterramiento, el proyecto de integración de la vía del ferrocarril en Logroño, que son, insisto, 6 kilómetros, que supone hacer la posibilidad de hacer 1.500 nuevas viviendas, algunas de protección oficial, algunas para gente joven, como es nuestro deseo. Si todo eso se está desaprovechando como oportunidad urbana, pues algo se está haciendo mal. Luego, recuperar el consenso de ese proyecto para acabarlo. ¿Eso qué nos permitirá? Pues antes de que acabe el año, por ejemplo, que Logroño pueda estar más conectado, abriendo la estación del ferrocarril. Mi compromiso es que una estación
una estación de autobús que ha sido consensuada con un proyecto de grandísimos arquitectos que ha recibido el visto bueno de todo el mundo, de todas las administraciones, pues hombre, bien merece ser por lo menos puesta en funcionamiento. Eso es lo primero que quiero hacer. Segundo lugar, acabar las obras que desafortunadamente no están acabadas. Si habéis ido alguna vez o recientemente a Logroño, habréis visto que la principal zona comercial de Logroño, que se llama 100 tiendas, está ahora mismo absolutamente rota. ¿Por qué? Porque las obras están interrumpidas. Llevamos prácticamente un año con unas obras municipales que está castigando al comercio y a los vecinos. Bueno, pues hay que acabar esa intervención urgentemente. Acabar, en definitiva, lo que está empezando. En tercer lugar, impulsar lo que son nuestras fortalezas. Si hemos dicho que el río Ebro es una fortaleza, yo creo que Logroño puede aspirar a ser, por decirlo así categóricamente, ciudad circular. ¿Eso en qué se va a traducir? En que Logroño pueda tener que el 50% de su superficie pueda ser zona verde. ¿Eso en qué nos convierte? Nos puede convertir en la primera o segunda ciudad de España por superficie verde. Y eso, más que cualquier otra cosa que ocupar ningún ranking, supone salud para los logroñeses. Porque cuanto más zona verde, cuanto más superficie arbórea en torno al Ebro, fundamentalmente, pues yo creo que ganamos todos. Y por último, con las dos últimas cuestiones acabo. Necesitamos activar urgentemente nuestro comercio. ¿Qué propongo hacer con esto? Y esto me parece importante también decirlo y subrayarlo aquí. Yo creo que el comercio, como actividad, como experiencia de compra, como actividad económica, está cada vez más unido a otras dos áreas: turismo y cultura. Es decir, unir el comercio a la cultura y al propio turismo va a ser otro de los ejes de nuestro trabajo. ¿Y eso en qué se va a traducir? Pues es evidente que el que decide viajar y dice, voy a ver cómo está Logroño, por poner un ejemplo, claro, que voy a Logroño. Bueno, pues si conseguimos que la experiencia del que nos visita sea un poquito más amable, seguramente estamos ayudando a nuestro comercio y por consiguiente estamos ayudando a nuestro empleo y a la reputación de nuestra ciudad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esta medida en concreto, vamos a impulsar un bono que vamos a llamar Experiencia Logroño, en el que combinemos en un fin de semana todo lo que Logroño pueda ofrecer. Visita a bodegas, visita a Teatro Bretón, que ofrece una buena oferta cultural, poder comprar y, por supuesto, visitar los emblemas de Logroño, que suelen ser la calle Laurel, la calle San Agustín y la calle San Juan. Eso hacerlo combinadamente a un buen precio. Y para que la experiencia sea, si cabe, más atractiva, que el que vaya en coche pues pueda aparcar el coche a un precio razonable. El bono se va a llamar Experiencia Logroño. Y en ese sentido es indispensable, y así lo vamos a hacer, que en los 2 primeros meses, 3 meses de comienzo de legislatura, tengamos la marca ciudad. Si ahora mismo os pregunto por qué se conoce a Logroño, seguramente todos instintivamente nos iríamos a la calle Laurel. Los más avanzados dirían, qué bien se vive en Logroño, qué bien se pasa en Logroño, etcétera, etcétera. Bien, pues combinar todo eso en una marca de ciudad, al igual que el Rioja es una marca en sí mismo poderosa, tenemos que conseguir que la marca Logroño, con lo que supone, con el fonema ñ, que nos une al español, es decir, nos une a lo más universal que es la lengua, por ejemplo, pues pueda ser un acicate, un atractivo, un referente para atraer y para reputar un poco más la ciudad. Y para acabar, no me olvido de las personas mayores y de la parte social. La política sirve en cuanto ayuda a vivir mejor a las personas. Está muy bien hacer obras, está muy bien, por supuesto, que la actividad económica, sin actividad económica no hay futuro para nadie,
pero las personas deben de ser definitivamente las protagonistas de cualquier acción política y mucho más la local. Para las personas, lo resumo en dos cuestiones. Para las personas mayores, hay muchas personas mayores que empiezan a sentir, a padecer ese problema de la soledad y que muchas veces no son capaces de decirlo. No se lo dicen a nadie. No aparecen en ningún indicador social de ninguna trabajadora social. Sin embargo, sí que lo comentan con las familias. Bueno, ¿por qué no hacemos más fácil a las familias que puedan contratar a alguna persona que les ayude a que esa persona mayor simplemente esté un poquito más acompañada y que se haga desde el ayuntamiento? No estoy hablando de personas que tengan ya movilidad reducida, no, simplemente estoy pensando en personas que puedan prolongar su autonomía en su propio domicilio y que además lo hagan con alguien. Para eso se puede facilitar, y así lo tenemos dispuesto, un programa de acompañamiento, de ayuda para las personas mayores en su domicilio. Y por último, si creemos que Logroño, como tantos sitios de nuestra querida España, empieza a tener un problema demográfico serio. Se nos va la gente joven y además la natalidad tampoco abunda en Logroño, ¿no? Vamos a hacer más fácil la posibilidad de que una familia que decida tener niños, pues lo pueda hacer. ¿Cuál es el principal escollo para que una familia, una mujer, un hombre decidan tener niños? Pues muchas veces suele ser la dificultad de conciliar la vida laboral con la crianza. Vamos a plantear que se pueda disponer, con ayuda del ayuntamiento, de un programa específico para contratar a canguros de 0 a 3 años, desde el propio ayuntamiento en la ciudad de Logroño. Para eso contaremos con otros actores, como puedan ser guarderías, pero en principio ese es el propósito. Y por último, por supuesto, como el dinero mueve todo, vamos a plantear, y es posible, que la fiscalidad logroñesa para todas las familias, para los comercios, se rebaje un 10%. Estamos en condiciones de poder hacerlo. Con eso hay muchas más, desde luego que hay muchas más medidas, pero con eso yo creo que todos ustedes por lo menos se darán una idea de dónde estamos, de cuáles son nuestros problemas y cuáles son los proyectos que tenemos nosotros como Partido Popular en cartera. Y que pues os agradezco y agradezco a José Antonio la posibilidad, en este caso, de poder compartirlo aquí. ¿Por qué? Pues porque a mí me interesaría mucho que los que estáis aquí, que a lo mejor no habéis ido a Logroño con mucha frecuencia, no habéis ido recientemente, pero sí que tenéis una perspectiva de Logroño, una opinión de Logroño. Así que yo encantado de poder charlar, de poder escuchar y de poder plantear también pues algún debate al respecto. Muchas gracias. Ya me he presentado contigo, soy Luis Fernando Leza, secretario general aquí en el Centro Riojano, y yo soy un usuario desde hace mucho tiempo de Logroño. No soy natural de Logroño, pero voy mucho por Logroño, mucho. Es una ciudad que quien la conoce yo creo que le agrada, es una ciudad amable, es una ciudad con una calidad de vida yo creo muy interesante. Y lo has dicho tú, el comercio, Logroño ha tenido siempre un comercio fantástico, en fin, unas tiendas que daban una calidad y una oferta muy importante. Y por supuesto el vino, ¿no? El vino que es la denominación de origen en Rioja, para mí, a mi modo de ver, es la gran empresa colectiva de la comunidad autónoma, la comunidad autónoma y del conjunto de la denominación. Es la más importante, a modo de ver, la que aglutina más personas, más impacto socioeconómico y que también tiene, lógicamente, en Logroño, como has dicho tú, pues una presencia a través del Consejo Regulador, etcétera. Efectivamente, he notado, dentro de esa amabilidad de Logroño, he notado últimamente, en fin, algunos tropiezos, ¿no? En fin, algunas dificultades a la hora de moverte por Logroño. Ya digo que
lo he percibido también, y la verdad es que eso incomoda, ¿no? Incomoda un poco, ¿eh? Ayer no lo he visto, pero me comentaban de un carril bus en la Avenida de Portugal, que en fin, me da la impresión de que no es lo más adecuado tal vez, o hay mucha gente que lo critica, ¿no? Pero bueno, voy con el tema del vino. Y también me ha gustado mucho la idea, antes de ir con el tema del vino, me ha gustado la idea de integrar el Ebro, ¿eh? Yo creo que es una idea muy, muy bonita. En Logroño ha tenido el Ebro ahí, más allá de la Rúa Vieja, ahí medio olvidado, ¿eh? Y yo creo que todo lo que sea, efectivamente, integrar al Ebro hace ciudad, ¿eh? Hace ciudad y le da un carácter, yo creo que muy positivo y muy importante, ¿no? El tema del Ebro, yo creo que todo lo que se haga en ese sentido me parece muy oportuno y muy positivo. Y en relación con el tema del vino, hace algún tiempo, en el casco viejo de Logroño, que efectivamente, como has dicho tú, hay bodegas, ¿no? En fin, tradicionales, hay calados también. Hubo una iniciativa de un centro del vino, que no sé yo si eso, como me da la impresión de que se ha quedado ahí un poco perdido, ¿no? Que no se ha llegado a impulsar y está ahí. Hay un edificio, creo, pero me parece que no hay contenido, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría conocer también la opinión tuya al respecto, ¿eh? El Centro del Vino, que se llama Centro de Cultura del Rioja, es un edificio, para los que estamos aquí para contextualizarlo, es un edificio que impulsó hace 12 años un ayuntamiento, una determinada corporación, y que lo cierto es que no ha habido una forma de activarlo, ¿no? Es verdad, se hizo. No quiero responsabilizar a otro partido, pero el origen está en que se dimensionó un proyecto exagerado en lo arquitectónico, pero quedó muy bien, pero sin un uso determinado. Se hizo, por decirlo así, se empezó la casa por el tejado. Entonces ahora a ese edificio hay que dotarle de un uso apropiado. ¿Cuál es el uso que nosotros planteamos como razonable? Pues por su ubicación, puesto que está en uno de los edificios singulares, en el edificio Casa de la Virgen, al lado de la Rúa Vieja, como tú bien has dicho, y muy conectado con edificios singulares, algunos un hotel, y muy cerca de calados que están en el casco antiguo de la propia Rúa Vieja, algunos de ellos son municipales, y muy cerca del río Ebro. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos situar ahí todo lo que tenga que ver con la realidad vitivinícola logroñesa. Eso queda muy bonito, pero es verdad que hay que aterrizarlo, ¿no? Ahí lo que planteamos es, primero, detectada como existe una necesidad formativa en hostelería para los ramos medios de hostelería, puesto que la alta hostelería ya está bien dotada en la Escuela de Santo Domingo, no sé si la gente la conoce. La Escuela de Santo Domingo es una escuela de referencia nacional que forma a muy, muy buen nivel cocineros de toda España, pero lo que sí que se echa de menos es formación para el nivel medio de hostelería. Bueno, pues ubicarlo ahí. Hay un proyecto muy interesante que se podía desarrollar con una entidad privada. No quiero ser sigiloso con la entidad para no levantar luego revuelo con nadie. Se puede hacer y ubicarlo ahí. Segundo, tema que también proponemos nosotros ubicar. Hay una iniciativa privada muy cerca de allí, que se llama la Casa de la Imagen, que es iniciativa privada, que la regenta uno de los mejores fotógrafos que ahora mismo hay del panorama nacional. Ese fotógrafo, que se llama Jesús Rocandio, tiene un repositorio fotográfico vitivinícola el más completo del mundo. Entonces lo que proponemos es que en ese sitio, en el Centro de Cultura de Rioja, en ese edificio, se instale con carácter permanente una exposición de ese tipo conectada a la realidad vitivinícola española y muy en particular riojana, porque son fotografías de todo el mundo, y que pueda ser visitable y actualizable constantemente, puesto que está en constante actualización.
Esas serían las actividades principales, la formativa, y luego también el centro podría servir, como ya hay que reconocer que ahí se ha hecho algún avance por parte de este equipo de gobierno, una escuela de cata en el propio edificio. Yo creo que eso es una buena idea y que nosotros, si la confianza de los logroñeses así lo decide, pues lo haríamos también, o sea, lo plantearíamos. Y por último, este edificio está muy conectado a los itinerarios turísticos naturales. Planteo, si el turista se adentra en el CCR y le ofrecemos una experiencia que permita, por ejemplo, recorrer in situ a 100 metros de allí un calado con todo lo que supone la elaboración del vino en un calado centenario, le damos un recorrido completo de lo que es, con permiso de los de Haro, porque los de Haro los de Haro siempre miran mal a los de Logroño porque ellos dicen que son la capital del Rioja. Yo no digo nada, tengo que aceptarlo, pero es verdad que tiene mucho, ¿no?, al respecto. Logroño tiene en su suelo solamente 11 bodegas, pero algunas son como Marqués de Murrieta o Marqués de Vargas, que son ciertamente potentes, ¿no?, en lo internacional. Pero bueno, en el casco antiguo de Logroño tenemos unos calados que puedan ser perfectamente visitables e incluso planteamos que puedan ser ocupados por pequeños productores que puedan ahí elaborar el vino, aunque su viña la tengan fuera incluso del término municipal. Que la elaboración final del vino, es decir, lo que se llaman bodegas urbanas, que es un concepto que está tomando cada vez más consistencia en el mundo del vino. De esa manera, insisto, conectaríamos un recorrido que permite evocar todo lo que de bueno tiene el vino y la cultura del vino. No sé si he respondido. Pero sobre todo, ¿qué le dirías a un joven que acaba la carrera ahora? De 20 y tantos años para decirle, quédate en Logroño. Logroño es una oportunidad, en Logroño vamos a crecer. ¿Qué tipo de incentivos le vas a ofrecer? Porque precisamente toda esa gente mayor que luego visitaremos haciendo el Camino Santiago o no, Logroño, lo que queremos ver es jóvenes y divertirnos con los jóvenes en las calles de Logroño. Muchas gracias y que tengas mucha suerte. Como decía, cuando nos vimos en la carrera aquí en Madrid, es verdad que cómo hemos cambiado, eso es como decía Lina Morgan, cómo se estropean los cuerpos, ¿verdad? Que dice, bueno, bromas aparte y yendo a la parte mollar que decía Mario, que es efectivamente, yo creo que es la pregunta que cabe hacer en Logroño y que cabe hacer en general en España, ¿no? O sea, sobre todo con las provincias medias, Aragón en cierto modo, yo creo que Aragón está tomando un dinamismo potente, ¿no? Pues sobre todo Zaragoza, etcétera. Y Logroño y La Rioja tiene el riesgo de que si no activamos las oportunidades, vamos a perder comba, desde un punto de vista político, económico y, por tanto, vamos a privar de oportunidades a la gente joven. Logroño, diagnóstico, en lo tocante a la gente joven. Logroño y La Rioja en general padece esa fuga de talento joven con destino fundamentalmente a Madrid y en segundo lugar, pero ya muy en segundo lugar, Barcelona-Bilbao, ¿no? Pero fundamentalmente en Madrid. Entonces, ¿cómo evitamos eso o cómo propiciamos que la gente joven vea en Logroño un espacio de oportunidades? Evidentemente hay que ofrecer proyecto de vida o facilitar el proyecto de vida a la gente joven. Eso pasa primero por el empleo, punto uno. La actividad económica en Logroño y en La Rioja en general está caracterizada por diversidad y por empresa familiar. Tenemos un porcentaje industrial, pues curiosamente, hoy por hoy, en contra de lo que pueda parecer, por encima de la media nacional, si bien, si entendemos dentro del PIB industrial todo aquello que tenga que ver con el sector agroalimentario transformador que tiene un valor añadido adicional. Bueno, tenemos que facilitar a nuestras empresas que no se vayan, que se queden. Fundamental. Que se queden. ¿Por qué digo esto? Eso no lo he dicho antes para no plantear más problemas de los que ya pudiera aparecer. Si el sector industrial es ahora mismo
mantiene el pulso económico fundamental en Logroño, si desde un ayuntamiento no damos facilidades tan evidentes, tan palmarias, como mejorar la calidad del suelo industrial logroñés, por ejemplo, Las Cañas, por ejemplo, Cantabria. Estoy diciendo polígonos industriales que necesitan un arreglo inmediato, que necesitan una conectividad inmediata desde los propios autobuses, que necesita solucionar el problema de 2 instalaciones grandes con más de 1.000 empleos que están en el suelo, por decirlo así, inadecuadamente emplazado y que tiene que resolverse desde el punto de vista urbanístico. Conecto esto, Mario, con la gente joven, porque donde está el empleo es donde puede haber posibilidades para la gente joven. Punto 2, y muy cercano de ello. ¿Cuál es la otra gran demanda de la persona joven? Vivienda. Tenemos un problema de vivienda. Bueno, ya veis que está ahora mismo saltando a la palestra política en todos los niveles. Pero es que en Logroño, como tenemos un plan general que está bloqueado, que está parado, y el urbanismo se ha limitado a hacer, como acabas de decir tú, carriles bici en sentido contrario de la circulación, ha sido todo el empeño, pues se nos ha olvidado lo importante, que es poner en disposición que el patrimonio municipal de suelo, pues por ejemplo, haga posible que pongamos en el mercado viviendas de alquiler para gente joven que se pueda hacer en torno a 250 euros al mes, que se puede hacer. Hoy no tenemos nada de eso. Luego, esa es otra de las cuestiones que tenemos que hacer. Y, por supuesto, tenemos que ofrecer ocio y deporte, que son los otros grandes ingredientes que puedan ayudar a que la gente joven vea atractivo un espacio. Tenemos un espacio, un evento musical de primer orden, que seguramente os suene, que es el actual que tiene lugar todos los eneros, aprovechando esa zona valle en el panorama musical. Bueno, pues a partir de ese actual podemos completar la agenda musical con conciertos de primer orden. Probablemente a los que estamos aquí nos suene un poco lejano, pero a la gente joven, a la gente que tiene, como cuando nosotros estudiábamos en Estrasburgo, en esos años, la música condiciona y marca mucho. Marca, no digo que todo, pero sí que influye tremendamente. Si hacemos eso, pues si completamos el circuito musical, seguro que hacemos más atractivo que la gente joven pueda estar en Logroño. Y por último queda la parte deportiva, que también tiene mucho que ver con la gente joven. Las instalaciones deportivas de Logroño son ahora mismo probablemente, y espero no fallar a la verdad, según mis datos, superficie de instalaciones deportivas por habitante las más completas de toda España. La más completa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues completar esas instalaciones para que la oferta deportiva sea redonda, por decirlo así. ¿Qué nos están pidiendo ahora pues mucha gente joven? Fijad qué sencillo. Que en los parques públicos, que el espacio público permita la actividad y el ejercicio físico en la modalidad más intensiva de deporte, también para la gente mayor. Y por último, mejorar la oferta con unas pistas de skate, puesto que la actividad de skate es algo muy específico, muy de nicho, pero que sí que están ahora mismo, pues ahí la demanda es constante. Y por último, y ya para hacerlo más atractivo, yo tengo el deseo de que Logroño, precisamente por eso todo eso que estáis diciendo, de que es una ciudad cómoda, amable, conciliable, atractiva, sea destino Erasmus. El número de estudiantes Erasmus que van a Logroño hoy, por término medio, es de 50 por curso. Creo que podemos llegar a 300 por curso, sin ningún problema. Tenemos 3 universidades, la Universidad a Distancia, que evidentemente no cuenta, pero tenemos una universidad que es la Universidad Internacional de La Rioja, que es fundamentalmente telemática, pero que cada vez organiza más actos presenciales. Y, por supuesto, tenemos la universidad pública. Si conseguimos que con esas 3 universidades completemos una oferta para que vengan, pongo Erasmus, pero puede ser cualquier otra modalidad para estudiar en Logroño.
o para plantear una estancia universitaria en Logroño. Eso lo tenemos contrastado y me puedo fijar en una ciudad vitivinícola, en este caso portuguesa como es Porto, transforma una ciudad. Si constantemente conseguimos que haya una afluencia de 300 chavales que van a venir, que se van a alojar, que van a necesitar una demanda muy concreta de productos, que van a aportar su visión a la ciudad, que van a venir sus padres más tarde o más temprano, que van a volver, es evidente que vamos a rejuvenecer la ciudad y le vamos a hacer más atractivo para que el que pueda estar allí se quede, ¿no? en Logroño. Y luego, por último, creo que en el capítulo, por supuesto, formativo-educativo, tenemos una oferta completa, pero tenemos que mejorarla con lo que es la formación profesional dual. Y ahí, es decir, hacer prácticas, que las empresas que se presten puedan ser realmente talleres para las prácticas formativas en la FP, ¿no? Bueno, eso, por nuestro tamaño, lo tenemos más fácil, precisamente porque es empresa familiar, precisamente porque hay una muy alta predisposición a desarrollar ese tipo de proyectos, pues de esa manera completamos también la oferta formativa para que el que no quiera estudiar universidad, pero quiera estudiar una FP de calidad, lo pueda hacer, ¿no? Eso es, yo creo que es un compendio de medidas y de esa manera se conseguiría, yo creo, no digo que vaya a ser de un día para otro, Mario, ni de un año para otro, son proyectos de legislatura, pero de esa manera conseguiríamos mantener y retener a la gente joven e incluso atraer a mucha gente joven a Logroño. Me ha encantado, Conrado, lo que has dicho de la ciudad de las familias en Logroño. Me parece una meta preciosa. Pero te hago una pregunta. Si en vez de facilitar el acceso a un canguro, que creo que lo bueno es que los padres estén con sus hijos directamente, ¿no se puede trabajar con las empresas, con tipo de ayudas, para que sea cada vez más fácil conciliar los horarios? Que creo que además en eso vamos detrás de Europa de lejos, ¿no? Lo difícil que es en España conciliar eso, ¿no? Tener unos horarios razonables. Entonces, si se pudiera trabajar esa idea de cuidar las familias, pero ya desde las empresas, no ya dando canguros, porque digo, lo que quieren los padres y los niños es estar con sus hijos. Vamos, no he hablado en abundancia o lo suficiente de la importancia de las familias, es decir, y para mí la familia es ahora mismo el principal agente social transformador, sin ninguna discusión, ¿no? Todo lo que suponga, Marina, hacer que la familia esté más cómoda, más acogida, más acompañada en Logroño, mejor que mejor. Desde la fiscalidad, que ahí tenemos también una apuesta potente. Es verdad que el margen de intervención en la fiscalidad de las familias de un ayuntamiento es escaso, ¿no? Pero bueno, pero sí que podemos trabajar que si en el impuesto de circulación, que si en las actividades o tasas de naturaleza económica también, que si el pago, precio público y tasas por acceder a espectáculos públicos, a instalaciones deportivas, sobre todo para las familias, ahí sí que se puede hacer y se puede ir rebajando. Trabajar en el IBI también, tenemos ahí una apuesta constante que ahora mismo se ha interrumpido para que el IBI vaya rebajándose, aliviar, en definitiva, ya he dicho unos dígitos, el 10% la carga fiscal media, empezando por las familias. Y luego lo que has dicho tú, pues sí, que es verdad. Yo estoy acariciando, y lo digo aquí sotoboche, yo estoy acariciando la posibilidad, insisto, jugando con el tamaño, de que podamos llegar a un acuerdo, a un pacto con las empresas logroñesas para llegar a ese punto que planteas tú. Es decir, para por lo menos ir experimentando fórmulas que hagan más conciliable pues, la vida laboral y que en este caso, algo tan evidente, Mario sabe perfectamente de qué hablamos, que por ejemplo, pues una mujer embarazada se perciba como un tesoro, ¿no?, para la sociedad, que es lo que es, en definitiva. Y que eso no sea un problema, sino que sea una oportunidad, porque estamos hablando del futuro. Bien, ¿cómo combinar todas esas cosas? Ahí tenemos una ventaja. Y el otro día tuve una reunión con la Asociación de Empresas Familiares, porque también salió a colación este tema. Curiosamente, todas las directivas que se reunieron conmigo eran mujeres, todas. Solo el secretario era varón, ¿no? Y
salió este tema encima de la mesa, ¿no? Se puso. Yo creo que estamos en condiciones de poder abordar experiencias como la que proyectos innovadores que hagan que la conciliación sea una realidad desde la propia empresa, por el tamaño que tenemos. Con esto no estoy diciendo nada concreto, pero sí que hay una muy buena disposición al respecto en las familias, seguro. Buenas tardes, señor Escobar. Gracias por su asistencia aquí. Como bien avecinaba el señor, de don Alex, Logroño está envejeciendo y sí que es cierto que aunque hay muchas viviendas en Logroño que están construyendo, por ejemplo, al otro lado del Parque de los Cisnes o incluso al lado del Ebro, que no llega a florecer la construcción ahí, ¿cuál sería el proyecto urbanístico en un futuro para Logroño? Ya que, por ejemplo, el proyecto Ramblas que está parado y casi el soterramiento de lo que sería el tren está casi como una utopía. Gracias. Bueno, está parado eso y está parado el plan general, que es lo que la revisión del plan general, que es lo que tendría que servir de instrumento para impulsar, ¿no?, todas estas medidas. Fíjate, esto es muy técnico, ¿no?, pero que en esta legislatura llevamos 17 modificaciones puntuales de plan general, es decir, en vez de incentivar, en vez de plantear un modelo global de ciudad, vamos parcheando la ciudad. Eso es un error desde el punto de vista de estrategia de modelo de ciudad. Yo creo que tenemos la obligación de activar la revisión del plan general para sacar todo el partido de la ciudad, pero sí que planteo prioridades. Una, acabar lo que está haciéndose. No tiene sentido que nos planteemos una ciudad expansiva cuando el soterramiento es el único suelo urbano consolidado con capacidad residencial para 1.500 viviendas, como he dicho antes, algunas de ellas con la posibilidad de que sean, o es mi deseo, vivienda protegida y vivienda destinada al alquiler para gente joven, sin haber activado eso. No tiene sentido que ni siquiera se haya hecho posible que ese, digamos, proyecto, ahora ya mismo es inmobiliario, no se haya activado, cuando estaba todo al alcance para poder hacerlo. Cuando he dicho antes que se ha roto el consenso, es que romper el consenso en torno a ese proyecto de integración del ferrocarril ha supuesto ya no solamente que tengamos la estación cerrada, sino que esa parte de la ciudad ahora mismo esté bloqueando pues esa herida y mantengamos esa herida abierta en Logroño. Luego, lo primero que tenemos que hacer es eso, acabar la primera fase del proyecto de integración del ferrocarril. 2, y no menos importante, además ahora acaba de incorporarse también un ilustre arquitecto que aprovecho para decir momentos publicitarios. Es el autor de la revisión de la reforma del Rebellín, que es el único proyecto que ha estado en la Bienal de Venecia, de Logroño, que se dice pronto. Luego hablas, Jesús, porque te he aludido. El segundo gran objetivo es la rehabilitación. Es decir, paradójicamente tenemos falta de vivienda, se detecta falta de vivienda, pero se convive con viviendas que están en una situación muy deficiente. Tenemos barrios en la zona este y oeste de Logroño, es decir, todo lo que está en las traseras del ayuntamiento, por decirlo así, y todo lo que está cerca o antes de llegar Gonzalo de Berceo, Parque de los Enamorados, para los que conozcáis Logroño, toda esa zona, son manzanas que no tienen unas condiciones, por decirlo así, óptimas de habitabilidad. ¿Qué proponemos nosotros? Fíjate, qué idea tan primaria y que se puede hacer. Nosotros proponemos identificar al menos 5 intervenciones por año con el concurso del Colegio de Arquitectos que permitan recuperar manzanas enteras en las que el ayuntamiento pagaría el espacio público rehabilitado. De esa manera conseguiríamos más espacio público, mejor dotado y más habitable. Y 2, pagaría en subvenciones los elementos comunes de esa manzana. Y pongo un ejemplo. Los que conozcan Logroño saben que se está haciendo un centro de salud ahora mismo junto al Hospital Viejo de Logroño. Un centro de salud que viene de la legislatura anterior y que ahora está viendo
su resultado final. Junto a ese centro de salud hay una plaza que los que peinamos canas a lo mejor pasa desapercibido. Para la mayoría de los logroñeses pasa desapercibido, pero sirve bien para explicar lo que quiero hacer o lo que pretendo hacer. Esa plaza se llama El Coso. Se llama El Coso porque ahí se ubicó la primera plaza de toros de Logroño. La primera plaza de toros de toda La Rioja fue en Cervera, luego dicen que vino Barea, eso no está todavía muy claro, pero está claro que de los últimos 300 años, el primer foso taurino fue El Coso. Bueno, pues en esa zona hay 82 viviendas. Hay una placita. ¿Qué propongo? ¿Qué proponemos? Que esa plaza se haga más accesible, más luminosa, más segura, pero con un concurso junto con el Colegio de Arquitectos. Es decir, a mí se me ocurre, si por ejemplo haya habido la primera ubicación taurina, pues alguna referencia a una plaza de toros debería de haber, adornarlo con eso, mejorar la iluminación. Y segundo, mejorar los elementos comunes de esas viviendas que son humildes, porque son antiguos o descendientes de familiares de los antiguos responsables de policía y policía que estaban ahí. La antigua policía armada, que es ahí donde se ubicaba, ¿no? Ahí vivían estas familias y la han ido ocupando descendientes y ahora esas viviendas están en un estado pues muy regular. Bueno, pues vamos a ayudar a rehabilitar. Si conseguimos que intervenciones como esa se hagan 4 al año, cambiamos Logroño. Si conseguimos que esas intervenciones cuenten con el beneplácito del Colegio de Arquitectos a través de un concurso. Segundo, que cuenten con la participación de vecinos y actores de la zona. Lo legitimamos. Y así, piano, poquito a poco, pues vamos haciendo ciudad. No sé si te vale como respuesta. En resumen, rehabilitación a gran escala y 2, el proyecto de integración del ferrocarril como prioridades urbanísticas. Luego, por supuesto, desde el punto de vista estratégico, está la revisión del plan general que está parada. Sancionar, en este caso, al arquitecto redactor, a Ezquiaga. No han tenido otra... En fin, las cosas son así. Gracias. Y una última cosa, ya que estamos hablando del plan urbanístico, su opinión sobre hacer todo el centro de Logroño peatonal, sobre todo ahora el nuevo proyecto que habían sacado de San Antón. ¿Su opinión personal? Un disparate. Un disparate, pero ya lo he dicho, O sea, no es... es empezar la casa por el tejado. Todo esto resume la carga ideológica que se ha llevado a efecto ahora mismo en esta legislatura en Logroño. La ciudad se ha crispado. Se ha crispado porque se ha pretendido, con la excusa de la movilidad activa y de la mal llamada sostenibilidad, no sé, pues se han empeñado en imponer una ciudad dividida, en el que el espacio público se ha ocupado sí o sí por las bicicletas, que me parece muy legítimo, por los carriles bici, pero a costa de sacrificar espacio para el peatón y a la circulación. ¿Cuál es el resultado? Cuando además eso se hace sin consensuar técnicamente y sin consensuar con vecinos y comerciantes, pues el hervidero está servido. ¿Y ahora cómo está Logroño? Pues dividido entre comerciantes y hosteleros, entre los ciclistas y los automovilistas. Es un disparate. Entonces las cosas hay que hacerlas sí, y yo planteo la alternativa. La alternativa es Ciudad 30. La alternativa es Ciudad 30. Me explico. Muy en resumen, la alternativa es que allá donde se pueda convivir, y en Logroño prácticamente se puede convivir en todos los lugares, tienen que convivir o deben de convivir en el espacio público el automóvil con las bicis y con el peatón. El peatón es el protagonista. Me decía el otro día la representante, la delegada de la ONCE en Logroño, que es muy importante tener criterio de accesibilidad en una ciudad. Decía, Logroño ha dejado de ser previsible. Eso es fatal, porque si no tenemos en cuenta la accesibilidad, si decimos plantear el urbanismo en nombre de la movilidad y nos olvidamos de la accesibilidad, estamos dejando a gente fuera. Y sobre todo ¿a quién? A la gente que tiene más dificultades de moverse, a la gente mayor, a la gente que va en silla de ruedas, a la gente que va, a las mamás que van o a los papás que van con el carrito de los niños. Estamos dejando a esa gente fuera. Y esa gente es la que se queja. Como se quejan también, hablando de San Antón, por supuesto que los comerciantes. Fíjate,
y con ello acabo la reflexión, porque es que con eso me hierve la sangre, perdonadme, ¿eh? Tenemos en Logroño 2 pulmones comerciales, las 100 tiendas y San Antón. Las 100 tiendas ahora mismo está atascada, varada. O sea, pero atascada y varada no sabéis hasta qué punto. O sea, no saben qué hacer. Y ha habido gente que como consecuencia de las obras han tenido que ir a vivir a hoteles o a casa de otros familiares, porque no se le da solución. Han incumplido todos los plazos. Se han enterrado 3 millones de euros de fondos europeos sin dar una solución. Ya no se da plazo. Está así las 100 tiendas. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que muchos establecimientos comerciales están cerrando. Y la segunda gran área comercial es San Antón, muy marcada por Zara. Hombre, si ahora, no conforme con haberle hecho ese estropicio en 100 tiendas, ahora amenazan con ir a por la calle San Antón sin haber consensuado previamente con los comerciantes, hombre, eso Logroño no se lo puede permitir. O por lo menos no se ha consensuado. Yo me refiero, los comerciantes, véase Federación de Empresarios, Cámara de Comercio, Asociación de Vecinos, públicamente han mostrado su disconformidad. No creo que salgan a la palestra para quejarse gratuitamente. Yo entiendo que saben de lo que están hablando, ¿no? Luego eso yo no lo puedo admitir. No lo puedo admitir porque Logroño no soporta una división más. No podemos permitir eso. Y que será como un laboratorio de ideas del que podrían salir después los concursos, del que podrían salir después los trabajos. Es decir, como una especie de sitio de pensamiento donde se pudiese estar discutiendo sobre la ciudad con antelación, ¿no? Y además desde la manera más limpia, que es desde nuestra universidad. Y creo que esos convenios ayudarían. Esa sería la primera pregunta que me gustaría saber tu opinión. Y la segunda es más directa, no es de arquitectura, es ¿qué vamos a hacer con las 100 tiendas y la glorieta? ¿Qué hay ahí, no? ¿Cuáles serían tus líneas de trabajo en esto? Bueno, Jesús, aparte de arquitecto, y que vive aquí, pero está unido emocionalmente a Logroño y eso se nota, ¿no? Vamos a ver, empiezo por lo último, Jesús, que es una asignatura pendiente, yo creo que de muchas corporaciones, la glorieta. Vamos a la parte práctica. Ya sabéis, para los que habéis estado en Logroño, que ahora mismo el Instituto Práxedes Mateo Sagasta se acaba de inaugurar. Eso se ha hecho 22 millones de euros, que es mucho dinero, 22 millones de euros, y viene de otras corporaciones y de otros gobiernos, no voy a decir del PP, bueno, de otros gobiernos, vamos a dejarlo ahí. Pero ese convenio, para que eso se hiciera posible, llevaba una contrapartida. Y es que el ayuntamiento, parece lógico, debiera de haber acompasado una intervención en la glorieta antes de que el instituto hubiese estado inaugurado. Bueno, ¿cuál es el resultado? Hoy el instituto está inaugurado, los alumnos están ahí y la glorieta duerme el sueño de los justos. No se ha hecho nada. Y ya voy a lo concreto de lo que planteaba Jesús. ¿Qué se puede hacer en la glorieta? Hemos hablado mucho, él y yo, con mucha gente. En la última conversación la he tenido, puedo poner el nombre encima de la mesa, con Javier Peña, que es uno de los arquitectos que hace posible un fantástico encuentro arquitectónico que es concéntrico, que congrega intervenciones y proyectos de todo el mundo y que se da cita en Logroño, que yo creo que es importante para decir un poco lo que estás diciendo tú, imaginando espacios, imaginando usos nuevos para espacios. El problema de la glorieta, yo soy profano, yo no soy arquitecto, pero yo sí que veo que la glorieta tiene 3 vocaciones que hay que cumplir. Una, hacerla más accesible. Yo creo que la glorieta tiene que estar conectada, porque si no todo el mundo la esquiva. Tiene que estar conectada a las 100 tiendas, precisamente, haciéndolo, yo no sé qué se puede hacer, si puede hacerse algún itinerario, algo peatonalizable y, ojo, a la calle Portales y al muro de Cervantes. Hay una curva ahí, que es Muro del Carmen, Muro de Cervantes, hay una curva que tiene vocación de encuentro y que lo permitiría conectar con la parte, digamos, más ornamental de la glorieta, que es la parte que da precisamente al muro de Cervantes. Solamente con eso ya hemos ganado. ¿Qué más habría que hacer en la glorieta? Yo voy a lo puramente material.
mejorar el adoquinado y el pavimento. El pavimento perimetral resbala cuando llueve y el interior lo que provoca son retorcijones de tobillos en el menor de los casos, ¿no? Bueno, pues yo creo que una intervención ahí sencillita ya sería bastante. ¿Y luego qué habría que hacer? Yo creo que la idea, alguna vez me la has planteado tú, pequeñas intervenciones de animación urbana en la glorieta. Porque si hay que respetar el arbolado, como parece lógico que haya que respetar, habrá que buscar la conexión de la glorieta con ese gran centro educativo que es el Práxedes Mateo Sagasta. Conectar la parte botánica, es decir, que la glorieta tenga también cumpla una función complementaria de ese instituto. Es una idea. Y luego habrá que ver cómo le damos forma a ese tema. Eso es para mí, eso es lo que yo veo. Hay ideas muy interesantes en lo que ya lo he leído, el librito a fondo. Hay ideas muy interesantes, pero bueno, yo con esas premisas juego, ¿no? En todo caso, esa intervención tendría que formar parte también de ese concurso del que te estoy hablando. Si no, no sería coherente con lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, yo creo que hay que dar entrada a más gente porque hay muchas ideas y muchas veces viéndolo desde fuera se gana perspectiva. Y la otra pregunta que me habías hecho era la de... Ah, sí. Bueno, ya he dicho, o sea, yo creo que la vocación, o sea, el Ayuntamiento de Logroño, o sea, Logroño es una ciudad pequeña. Para hacernos grandes tenemos que conectar con los grandes. O sea, no lo he mencionado antes, ¿no? Pero Logroño está perdiendo conectividad emocional y física con todo su entorno, con el área metropolitana. La gente de los pueblos no entra en los pueblos porque es difícil entrar en Logroño ahora mismo. Está pasando esto. Y, por supuesto, las ciudades de nuestro entorno, Vitoria, Bilbao, etcétera, bueno, pues vienen, pero cada vez les cuesta más venir porque no entran en Logroño. No es amable ahora mismo Logroño para entrar, para circular, para aparcar, etcétera. Y en el terreno que dices tú, pues claro que hay que buscar alianzas con grandes instituciones, ¿no? Como pueda ser la escuela. Nosotros en Logroño no hay arquitectura. Joder, pues, es decir, aprovecharte a ti, por poner un ejemplo, perdona que estés tú, pues parece lógico. Nosotros tenemos que ganar masa crítica con la gente que está fuera. Es decir, si yo, por ejemplo, volvíais antes a decir lo de la gente joven, habrá gente joven que no quiera volver a Logroño, pero yo lo que sí que puedo hacer es buscar la excusa, que puede ser perfectamente en el centro de Riojano, para que aquí periódicamente preguntemos a la gente joven que está aquí qué opinan de lo que se va a hacer en la glorieta, o qué opinan de una agenda musical para Logroño X, o qué opinan de San Mateo. Es decir, reconectar a la gente joven, el que quiera, por lo menos que tenga esa oportunidad, desde aquí o virtualmente, por supuesto, a la gente joven con Logroño, pero me parece fundamental, porque si no, iremos envejeciendo y nos quedará una ciudad muy cuca, muy bonita, pero sin vida. Y yo quiero un Logroño vivo, dinámico, con futuro. Eso es lo que yo planteo. Si me dices, ¿qué va a ser? ¿Por dónde vas a ir? Eso es lo que yo quiero. Que Logroño sea una ciudad viva, dinámica, que Logroño tenga vida en las calles. Eso es para mí lo que tenemos que conseguir. Entonces, no basta con las ideas de los que podamos tener en una corporación determinada. Tenemos que crecer entre todos. Y como el tamaño que tenemos es el que es, pues tenemos que buscar alianzas, colaboraciones, venir aquí al centro riojano y hablar qué os parece esto, que se pueda convocar a gente joven que está estudiando aquí y traerlos aquí con cualquier excusa. Bueno, pues eso también corresponderá a nosotros, ¿no? Al político empujar esos espacios de encuentro para que se reconecten con su tierra y en este caso con Logroño. Pues muchísimas gracias, Conrado. Yo creo que nos has dado una visión muy general de cuál es tu planteamiento para la ciudad de Logroño, tanto a nivel urbanístico, a nivel todo el sector vinícola, esa conciliación familiar también que comentabas en las zonas verdes, zona deportiva. Y bueno, yo te digo que desde el centro riojano seguiremos pernoctando en Logroño, que es como los viajes que hacemos a La Rioja, porque
a la gente de aquí les gusta ir a la calle Laurel, a la San Juan, a la San Agustín, pues para pasar y degustar pues la magnífica gastronomía que hay en la ciudad y los vinos tan buenos amparados bajo toda la denominación de origen calificada Rioja. Yo creo que si queda alguna pregunta, pues lo mejor es ahora que tomando un vino, Conrado, podamos también ya, porque estamos ya en una buena hora, yo creo, para poder brindar con un vino de nuestra tierra, y desde el Centro Riojano agradecerte enormemente tu visita al Centro Riojano Madrid. Muchas gracias.